Entregar tu vida en esa cruz, Señor, donde llevaste y consumaste todo aquello que nosotros no podíamos pagar. Llevaste el pecado de la humanidad, llevaste nuestra naturaleza de pecado, Señor, a ti te cayó. Y gracias a eso nosotros podemos disfrutar ahora de tu naturaleza, de tu vida. Gracias te damos, Padre, por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad, porque sabemos que eres un Dios que nunca falla, un Dios fiel, un Dios que nos ha amado con amor eterno, de tal manera que entregó a su Hijo para que pueda venir a hacer ese sacrificio maravilloso, perfecto y completo, y poder llevar esa naturaleza, ese pecado, y las enfermedades y todo lo que corresponde, Señor, a toda maldición que le cayó a Cristo por nosotros en esa cruz. Por eso estamos agradecidos contigo y creemos que hoy podemos ser edificados en tu palabra, en tu bondad, en tu amor, que puede renovarse el entendimiento, Señor, y que puedes tú ser formado, Cristo, cada día en nosotros, para ser conformados a tu imagen, para que haya esa transformación del alma y podamos tener esa conformación a tu imagen y poder expresar tu vida, tu naturaleza, y tú puedas expresarte a través de cada uno de nosotros, porque somos tu cuerpo, tu iglesia, Señor. Gracias por darnos la mente de Cristo, de 1 Corintios 2:16, porque ya la tenemos, Señor, y la declaro en operación en el nombre de Cristo Jesús. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esas fortalezas mentales que pueden irse derribando, Señor, y podemos ir viendo esa expresión plena de tu vida a través de nuestra alma en esta tierra, y podemos tener esa confianza maravillosa que tú siempre estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Espíritu Santo, por glorificar a Cristo, porque siempre exaltas a Cristo. Gracias, Cristo, por exaltar al Padre y darnos a conocer al Padre, y gracias por revelarnos todo ese maravilloso plan, proyecto y propósito eterno que hiciste en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bendiciones a todos. Ya estamos conectados, Michelle, en la página Facebook Guadalajara. Cuando tenga oportunidad, entre, búsquela y darle y denle like por ahí si gusta, darle like a la página Facebook Guadalajara, o también puede ver las transmisiones en Palabra Fe y Gracia Jalisco. Muy bien, pues vamos a seguir analizando. Estamos hablando, y el tema que estamos hablando de hoy se llama el calvinismo versus la Biblia. Calvinismo versus la Biblia. ¿Cuál es la idea de analizar? Vamos a la primera Timoteo, por favor, vamos a tomar este texto base, primera Timoteo. Por favor, para que. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15, muy importante. Ok, podemos dar la más cordial bienvenida a todos los que nos van a ver o se van a conectar a través de estos medios. Por ahí subimos una enseñanza del pastor Tommy Moya el día de ayer. No sé si la vieron o no la vieron. Y si no la vieron, pues póngase a verla, porque le va a ayudar bastante. Le va a ayudar bastante para seguir entendiendo este tipo de temas que estamos viendo, que sí son complicados de entender, pero usted va a ver si se encuentra ubicado en alguna de las doctrinas que vamos a hablar. Si son bíblicas, no son bíblicas, si lo que hemos escuchado ha sido realmente respaldado con un texto bíblico, con una revelación divina, si ha sido Dios el que ha revelado esa doctrina, si ha sido Dios el que ha hablado cuando ha hablado a través de las Escrituras, cuando alguien a usted le ha hablado de la Biblia. Todo eso lo vamos a analizar, porque es importante entender los contextos bíblicos, es importante entender el mensaje divino. Lo único que nos va a librar en esta tierra realmente es el mensaje divino, no cualquier invento, no cualquier cosa que nos hayan enseñado, ¿ok? Segunda de Timoteo 2:15, dice así la palabra en Cristo Jesús: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire, ese mismo texto bíblico ya lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Ese texto bíblico en otras traducciones, cuando habla de la palabra, usa la palabra usa significa trazar o dividir.
Hay unas traducciones que así lo manifiestan, que así lo traducen. Déjenme buscar algunas por aquí. No sé si tengan ahí, por favor, los que están aquí proyectando las citas bíblicas. Nuevamente, pues le damos la más cordial bienvenida a todos los que están aquí presencialmente y todos los que nos ven a través de esos medios de Sudamérica, Centroamérica, todo hermano que se conecta a los diferentes países, ciudades o poblaciones de cualquier ciudad, ya sea del extranjero o de nuestro amado México, lindo y querido. La palabra textual, Biblia textual, por favor, cuando tenga oportunidad verifíquelo, dice la Biblia textual, segunda edición, Biblia textual, segunda edición, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de verdad. ¿Qué significa trazar? ¿Qué significa usar la palabra verdad? Realmente, mire, muchas personas, yo estoy en contra de los hermanos en Cristo que se gradúan. Usted se pregunta, bueno, no se gradúan de seminarios, sino los que se gradúan, sí, no sé si me suena a entender, y se van antes de tiempo con el Señor. Yo estoy en contra de todo eso. Porque realmente nuestra graduación, nuestro nivel a donde tenemos que llegar, si hablamos secularmente, pues primaria, secundaria, prepa, en México, ¿no? Profesional, maestría o algún posgrado y por último un doctorado, ¿no? Sabemos más o menos la educación en nuestro país, México. Sin embargo, dentro del mundo cristiano evangélico se dice que graduarse es cuando alguien se muere antes de tiempo. Es cuando alguien se muere de alguna enfermedad incurable, es cuando alguien se muere de un accidente, es cuando alguien se muere de una manera trágica, es cuando alguien se muere por circunstancias complicadas, adversas, difíciles, etcétera. Enfermedades incurables, que es lo más clásico que regularmente, ¿qué es lo que se dice regularmente? Bueno, en los sepelios, bueno, yo he visto esos mensajes donde quiera, pues el hermano ¿cómo decir? Se está graduando con honores, el hermano ya, el Señor lo llamó a su presencia, el hermano, el Señor necesitaba una florecita en su jardín, eso usted lo ha escuchado, pero yo lo escucho mucho, el Señor necesitaba una florecita en su jardín, el Señor ya lo requería ya en el cielo, no sé para qué lo requería ya, cuando lo necesita aquí en la tierra, la verdad no entiendo. Esta serie yo quiero guardar el mayor respeto posible, porque yo sé que el sistema contra el cual vamos a hablar, no estamos hablando de personas, estamos hablando de sistemas de pensamiento doctrinales, que regularmente tienen una fuente, un origen no necesariamente cristiano. Eso que le hablé, todo lo que le hablé ahorita, no tiene una fuente en las Escrituras, que cuando alguien lo está probando, que cuando alguien está siendo probado, que Dios los está crisolando como el oro y la plata para luego poderlos usar como predicadores internacionales. Que cuando alguien está enfermo de una enfermedad incurable, por ejemplo el cáncer, muchos dicen que Dios usa esa enfermedad para la gloria de Él, y que como Dios usa la enfermedad el fulano persona, la persona que está enfermo, luego Dios va a usar que si esa persona sana, pues Dios va a ser glorificado, y además Él va a poder orar o ministrar a todos los que están enfermos de cáncer. No sé si usted lo ha oído, soy el único loco extraterrestre que he oído esas cosas, pero bueno, frases que se dicen de los púlpitos. Sin embargo, muchos de ellos tienen un origen en el paganismo, y es lo que queremos ver el día de hoy. Gran parte tienen su origen en el paganismo, y del paganismo se han traído ideas para luego ponerles un texto bíblico. No sé si me estoy dando a entender. No sé qué ejemplo le pudiera poner, ¿no? Se traen las ideologías, los pensamientos y la forma básicamente doctrinal que las personas tienen, y luego buscan textos bíblicos que se adapte a su doctrina, y eso es totalmente incorrecto, ¿ok? Yo estoy en contra de todo eso. Siempre que analicemos la Biblia, sea con la perspectiva de conocer el mensaje divino y de ser enseñados por el Señor. Nunca decir yo traigo una idea preconcebida y sobre la idea preconcebida voy, porque ¿qué cree? Satanás es tan astuto, dice que como engañó a la serpiente, pueden ser vuestros sentidos totalmente extraviados de la fidelidad a Cristo. Es tan hábil
que puede usted tener un pensamiento y puede encontrar textos bíblicos que los adapte a ese pensamiento, ¿sabía? Como les hablé de, bueno, vamos a saludar a los que están acá. Saludamos a Francisco Gerardo, le saludamos a la hermana Yuri García, la pastora Yuri García, que nos está viendo ya desde Sonora, México. Saludamos a Rosalba Morales, que nos está viendo ya desde Los Ángeles, California, a la pastora Luz Marina de la Iglesia Jerusalén, Gracia Abundante, acá de Ibagué, Colombia. Y creo que son todos los que están conectados por ahí. Muy bien. Satanás es tan hábil para extraviar los sentidos. Él ya no tiene nada en la iglesia, no tiene ni autoridad ni un poder, pero lo único que puede es sugestionar a través de pensamientos, ideologías, cultura, educación, etcétera. Y la mayor sugestión que tiene él es a través de pensamientos y palabras. Siempre ha sido así. Ahora bien, cuando hablamos del calvinismo, estamos hablando de un sistema de pensamiento, ¿ok? Por ahí compartimos la enseñanza del pastor Tommy Moya, creo que fue ayer, ¿no? Ahí la compartimos, si quiere aprender un poquito más. Sistemas de pensamiento que no son funcionales, nunca han sido funcionales. ¿Por qué? Porque todo el mensaje divino siempre va a funcionar a los hijos. Lo único que no va a funcionar es el mensaje que no viene de parte de una inspiración divina. Ahora bien, el sistema de pensamiento calvinista, y es lo que estamos viendo, quiero darle un contexto histórico de dónde provienen ciertos pensamientos que a lo mejor usted había tenido, le habían predicado, le habían enseñado, no sé quién, ¿no? Puede ser un curita, puede ser un pastor, puede ser hasta un chamán, etcétera. Pero bueno, pensamientos, por ejemplo, donde Dios determinó los destinos eternos de las personas desde antes de la fundación del mundo. Dios determinó. Y bueno, de ahí surgen las ideas de que Dios, en esa determinación previa que hizo, en esa predestinación inclusive, porque yo creo en la predestinación, yo creo en la soberanía de Dios, pero la bíblica, no la que muchas personas se han inventado. De tal manera que lo que hizo el calvinismo es agarrar la predestinación, agarrar la soberanía y ellos mismos adaptarla a su forma de pensamiento que venía del paganismo. ¿Ok? Y todo esto surge en el siglo, no surge, sino que se sistematizó en el siglo XVI a través de un hombre llamado Jean Calvin, un hombre francés, que vivió la mayor parte de su vida en Ginebra, Suiza, por ahí. Entonces, él dijo que Dios había determinado el destino de los seres humanos en el sentido que por su soberanía Él decidió crear a unos seres humanos como vasos de honra y crear a otros seres humanos como vasos de deshonra. De tal forma que Él dice, bueno, unos Dios los creó, los predestinó para que literalmente fueran a la condenación eterna, perdidos totalmente. Y Dios predestinó a otros para que fueran salvos, totalmente salvos. ¿Ok? Y Dios es el único que tuvo y tiene ese control para salvar a la humanidad. Ahora la pregunta, bueno, el calvinismo no cree obviamente en el libre albedrío para decidir. Cuando usted se le predica el evangelio y es convencido por el Espíritu Santo, el calvinismo dice que no existe esa libre albedrío, no existe porque el hombre está depravado totalmente y no tiene la capacidad para decidir por lo bueno. Aunque originalmente ellos sí creen que el hombre tenía libre albedrío para elegir por lo bueno y lo malo, pero antes de la caída en Adán. ¿Por qué? Porque Adán tenía la opción de comer del árbol del conocimiento, del árbol de la vida por lo bueno, es decir, el árbol de la vida, o comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, lo malo. Y el hombre eligió. Pero dice el calvinismo que una vez que el hombre eligió, ya después que cayó como muerto espiritual, ya no tiene la capacidad para poder tomar decisiones para elegir lo bueno. ¿Okay? Y por eso estamos viendo y analizando este sistema, ¿de dónde proviene? ¿Por qué esas ideas predeterministas? ¿Por qué esas ideas pensando en un Dios que, si bien es cierto, es un Dios soberano, pero es Dios tan soberano que decidió hacer un propósito eterno en Cristo Jesús y hacer un pacto eterno? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para poder rescatar a toda la humanidad. Él no nada más vino a salvar a unos cuantos. Calvinismo dice, solamente viene a salvar a los elegidos, no a todo el mundo. Entonces, esas ideas no han servido para nada en el sentido de que los hijos puedan vivir más tiempo sobre la tierra. No ha preservado la vida de los hijos. Muchos hermanos se han muerto antes de tiempo.
¿Por qué? Porque esa idea calvinista, donde Dios determina antes de la fundación del mundo el futuro de los seres humanos, y Él mismo decide qué va a pasar con los seres humanos, sin darle ni siquiera la oportunidad de poder a un ser humano responder en su libre albedrío al Evangelio de Jesucristo. Entonces, pero si nos lo llevamos mucho más allá del calvinismo, nos lo llevamos ya, ellos hablan acerca de la doctrina de la salvación, soteriología, pues. La doctrina de la salvación nada más lo ubican a eso, basándose obviamente en Romanos capítulo 9, que es un texto bíblico que vamos a analizar. Sin embargo, hay otros textos bíblicos donde parece ser que dicen lo que dicen, pero no dicen lo que ellos creen que dicen. ¿Sí me explico? Pero parece ser que coincide con esa doctrina. Ahora, ¿cuál es la idea de analizar esta doctrina? Estos sistemas de pensamiento. Yo he visto personas hermanos en Cristo que han muerto. ¿Y quién cree que ha sido el responsable de la muerte según el calvinismo? Pues Dios. Dios ha sido, es lo que le digo, no nada más se trata de que Dios determinó antes de la fundación del mundo quién salvaría y quién se perdería, sino ahora le echan la culpa de que cuando un hermano en Cristo, fíjese, ya siendo creyente, nacido de nuevo, hijo de Dios, que cuando alguien muere en su soberanía, Dios decidió llevárselo. Se lo llevan también en la cuestión de la sanidad. Ya en otros ámbitos pentecostales toman esos rasgos, esas formas de pensamiento del calvinismo y se lo llevan ahora a la sanidad, que Dios decide sanar a unos porque tiene misericordia de unos y decide a otros no sanarlos porque no, Él lo decidió en su soberanía no hacerlo. Y sabe que eso, próximamente vamos a dar un curso de cómo ministrar sanidad y milagros, pero no podemos tomar ese curso si no entendemos esto que es básico. Que Dios siempre ha decidido elegir salvar a todos, que siempre Dios ha decidido preservar la vida del ser humano porque son sus hijos, y más cuando son sus hijos, que Dios siempre ha decidido por el bien de la humanidad, que siempre Dios ha decidido en Cristo Jesús al que está enfermo, sanarlo. Siempre, por eso un hombre por ahí, no sé si era un hombre paralítico, un hombre creo que tenía la mano seca, no sé si recuerdo que es el caso, es cuando digo, Señor, ¿quieres sanarme? Le pregunta el hombre y el Señor le contesta, sí, quiero, sé sano. Entonces, de ahí vienen las ideas de que en una campaña de sanidad y milagros, pues Dios, unos sí sanaron y otros no sanaron. Y esas ideas, ¿cómo le puedo decir? No es precisamente calvinismo, sino son pequeños destellos de pensamientos calvinistas, lo que muchos hermanos en Cristo pueden tener. Y eso no les va a ayudar en nada, en primer lugar, para poder vencer en unas circunstancias adversas aquí en la tierra. Segundo, la idea, no tenemos nada nosotros contra nuestros hermanos calvinistas, ¿no? Yo lo aclaro porque regularmente cuando hablamos en contra de un sistema de pensamiento, las personas creen que estamos hablando en contra de ellos, pero no es mi intención, inclusive hasta les pido perdón si se sienten ofendidos, ¿no? Pero no les pido perdón por lo que voy a enseñar, les pido perdón por si ellos se sienten ofendidos, nada más. Pueda llegar a ver el caso, ¿no? Muy bien, sigamos analizando. ¿De dónde vienen esas doctrinas, esas formas de pensamiento? De tal manera que se ha pensado hasta que Dios usa al diablo mismo para poder educar a sus hijos. Dios mismo, el mismo diablo le pidió la oportunidad a Cristo, permiso a Cristo según ellos, para que fuera zarandeado por Satanás. El mismo diablo, oye, Satanás me ha pedido para zarandearte. Entonces el único asunto es que nunca Cristo le dice, y mira Pedro, yo le di autorización para que te zarandeara. Eso nunca lo dice la Biblia. Sin embargo, ahí empiezan los pensamientos de inventar cosas que la Biblia no dice, que la Escritura no dice. Y ese es un gran problema que existe en la actualidad, un gran problema. No poder analizar las cosas en su contexto y llevarnos el pensamiento más allá de lo que la misma Escritura no lo dice, ¿ok? Por eso en días pasados, en servicios pasados, analizamos cómo era la inspiración de las Escrituras para que usted viera más o menos en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, etcétera. Muy bien, pues saludamos al pastor Federico Lara que nos está viendo ya desde Portland, Oregón, y ¿quién más está conectado? Y todos los que están ahí conectados les enviamos un abrazo. Ok, pues ¿de dónde viene, de dónde tomó Calvino esas ideas predeterministas de una soberanía arbitraria, injusta? Porque a mí no se le haría injusto. Imagínense, ahorita hay padres de familia que dicen, mi hijo se murió,
bueno, se acaba de morir una persona de unos vecinos, ahí donde vivimos nosotros, y pues mi esposa tuvo que ir a misa para acompañar a la persona que se murió. Y dice que pues el curita estaba diciendo, bueno, pues este muchachito no sé qué bien hizo, de tal manera que estaba lleno el lugar, no estaba llenísimo, porque era muy bueno. Pero dice, pero él ya cumplió su misión y Dios decidió llevárselo. Mire, qué pantalones, ¿no? Para luego echarle la culpa a Dios, que él se lo llevó. ¿Y qué crees? Se mató porque andaba borracho en una moto. O sea, ¿se les hace justo echarle la culpa al Señor cuando la responsabilidad fue de él? La verdad, ¿se les hace justo? Sinceramente, me acelero con esos temas, perdón. ¿Se les hace justo echarle la culpa a Dios cuando la persona andaba tomado en una moto y llevaba a su novia en la moto y él se mató? Bueno, la novia también está en estado muy grave. Y de repente el curita diga, con todo el respeto para el curita, dice, no, pues es que Dios ya decidió llevárselo porque cumplió su misión. ¿En qué momento ha cumplido su misión? ¿Predicó el evangelio? ¿Fue de beneficio para el reino? ¿Cuándo le habló de Jesucristo a otros? ¿En qué sentido cumplió su misión? Entonces, ese tipo de pensamientos, mi hermano, pues no son escriturales, no vienen en la Biblia. Y le echan la culpa al Señor de todo lo malo que le sucede aquí en la tierra. Pues Él es el único responsable, según ellos, ¿no? Porque es muy fácil culpar a Dios cuando nosotros no nos hacemos responsables de las cosas incorrectas que cometemos en la tierra, ¿ok? Pero bueno, para mí graduarse una persona es cuando llega a la estatura del varón perfecto. Efesios capítulo 4, creo que el versículo 11, 12 y 13. Cuando llega a la estatura del varón perfecto, para mí eso es graduarse, no cuando se muere de una enfermedad incurable. Para mí eso es graduarse, con todo el respeto lo digo. Si alguien se fue antes de tiempo, pues mis respetos para el hermano que se fue, pero no es la idea del Señor que se mueran a corta edad, ¿okay? Y eso es lo que queremos analizar, pues, en este tipo de mensajes que realmente nos van a ayudar bastante nos van a ayudar. Ok, bueno, que donde Dios determina los destinos eternos soberanamente de la humanidad, no surgió, sino que lo sistematizó un hombre llamado Juan Calvin, ¿no? Un francés que vivió en Ginebra. Sin embargo, sabía que está muy extendido ese sistema por muchos lugares y en muchas congregaciones, sobre todo las congregaciones que se llaman reformadas, bautistas y presbiterianas, reformadas. Ellos tienen el pensamiento regularmente. Hay otras bautistas que no, creen lo contrario. Siempre hubo posturas contrarias. Por ejemplo, Calvino creía que el hombre estaba totalmente depravado y que no tenía libre albedrío para decidir para buscar a Dios. Bueno, entonces, ¿cómo podemos entender que había un hombre llamado Nicodemo, muerto espiritual, buscando a Jesús? ¿Cómo podemos entender lo de Cornelio, que andaba en esa búsqueda, porque él estaba dentro del judaísmo, porque era un prosélito en el judaísmo Cornelio, y siempre hacía limosnas y ayudaba a los israelitas, y andaba en esa búsqueda, un hombre piadoso, muerto espiritual, obviamente, y andaba buscando a Dios? O sea, ¿cómo podemos explicar todo eso cuando se dice que el hombre no tiene libre albedrío para decidir? Ahora bien, tampoco vamos a caer en la idea, porque regularmente los que creemos contrario al sistema calvinista, creen ellos que nosotros creemos que el hombre se salva por sí mismo, lo cual es un error garrafal, porque nunca lo hemos creído así, nunca lo creemos así. Ahora bien, cuando Calvino habló de, sobre todo, la depravación total del hombre que no tiene libre albedrío, y lo que viene siendo la doctrina de la predestinación o la elección divina, cuando habló de esos temas, siempre hubo posturas contrarias, personas que se opusieron a ese sistema. Calvino tomó esa información desde el siglo IV de San Agustín. No se ha escuchado. San Agustín es un hombre, dentro del catolicismo lo mencionan mucho, pues, San Agustín. Agustín de Hipona. Desde entonces viene la información que tomó en el siglo XVI Juan Calvino y lo sistematizó de antemano. Unas partes de esa la tomó ¿cómo se llama el otro? Se me olvidó ahorita. Anterior a Juan Calvino, casi más o menos contemporáneos. Bueno, Lutero, ese monje alemán. Calvino agarró poquito de Lutero
Lo que pasa es que ellos, ¿por qué tomaron esa información? Ellos tomaron esa información porque obviamente esa información eran monjes. Fíjese, imagínense, pónganse la idea. ¿De dónde tomó la idea Calvino y de dónde tomó la idea ¿cómo se llama? El otro, Lutero. ¿De dónde tomó las ideas? Bueno, y yo le digo, bueno, eran monjes agustinianos, porque ahí había una orden dentro del catolicismo que se llaman monjes agustinianos. Entonces, ¿de dónde tomó la información? Si eran monjes agustinianos, pues de San Agustín. Siglo IV, por ahí en el 412, este hombre empezó a hablar de este tipo de doctrinas. Dios destinó desde antes de la fundación del mundo a quién salvar y a quién condenar al infierno. Todo eso lo determinó este hombre, San Agustín. Ahora, San Agustín, ¿de dónde tomó la información? Eso es lo más importante. Si es una información bíblica, bueno, es que agarraron ideas de ellos y luego se fueron a un texto bíblico, y el texto bíblico, bueno, este texto bíblico coincide con lo que yo creo. Es más, tan sencillo. ¿Por qué cree que le ponen falda larga y velo a algunas hermanas en una cierta religión cristiana? ¿Por qué le usan velo las hermanas? Porque en primera carta de los Corintios 11 habló Pablo del velo. Pero en el contexto cultural e histórico, regularmente las profetisas que servían en el templo de la diosa, ¿cómo se llama la diosa esa? La diosa Afrodita, regularmente se pelaban, se cortaban el pelo, peloncitas andaban, y ellas llevaban, pues, para ofrecerle culto a Afrodita, pues iban los marineros y servían como damiselas o como damas de la vida galante que le llaman ahora, y de esa manera ellas ofrecían culto a la diosa Afrodita, de tal manera que cuando esas mujeres se convertían en Corinto, ¿qué cree que? Pues imagínense los hermanos, estaban todos los hermanos aquí reunidos y de repente ven entrar un montón de mujeres pelonas, sin pelo. Para evitar ese tipo de morbos, el apóstol Pablo sugirió que les pusieran a las mujeres velo. Hasta que les creciera el pelo, entonces el pelo iba a tomar el lugar de ese mentado velo, que le llaman, o que esa mentada señal de autoridad. Entonces, ese era el contexto cultural e histórico. Entonces, ahora la pregunta que yo le haría, si ese caso se dio en Corinto por la cuestión cultural y por la cuestión del morbo de la congregación, para que esas hermanas no se sintieran inferiores, usen velo entonces, para que no se distingan entre unas y otras, y las mujeres y los hombres puedan identificar quién viene de ese tipo de sectas donde adoraban a la diosa Afrodita. De tal forma que después, ahorita en la actualidad, usted ve congregaciones haciendo una doctrina acerca de ese velo cuando era una cuestión cultural, cuestión de un problema que se estaba dando en la iglesia primitiva, y Pablo quería evitar ese problema con las recién convertidas, las corintias recién convertidas que venían de ahí, pues. Entonces, y ahorita usted se va a congregaciones donde usan velo. Y lo sistematizaron, hicieron una doctrina, y que la mujer sin velo inclusive no puede ni siquiera orar. Toda mi familia está en ese tipo de religiones. Yo tengo familias, pastores, ministros de toda la vida, para allá de Sonora para allá, en Estados Unidos y no sé en qué lugares, pastores ministrando eso, y usando velo toda la vida, por una cuestión cultural, por un problema histórico que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Entonces póngase a pensar, si no interpretamos correctamente la palabra de Dios, porque eso dice la 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, traza y hace un corte correcto de la palabra, es decir, distingue usted qué parte corresponde al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto de la Ley, y qué parte corresponde y le corresponde a usted como parte de la Iglesia de Jesucristo, en el Nuevo Pacto. No todo lo que viene en la Biblia tiene aplicación para usted, no todo. Por eso le digo, imagínese que usted salga con, voy a traer velo, pastor, pues trágalo para que se cubra el sol nada más, porque no le va a servir de nada delante del Señor, de nada le va a servir. Entonces, la idea de analizar la Biblia y el sistema calvinista es porque no ha sido funcional el sistema calvinista. Regularmente esas iglesias reformadas, sean bautistas, presbiterianas, regularmente no creen en los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, sanidad, fe y milagros, fe, sanidad y milagros, regularmente no creen, ¿ok? Ahora mismo regularmente el calvinismo está dividido entre
hay varias secciones, no todos, hay 5 puntos calvinistas que se sistematizaron en el sínodo de Dort, pero eso luego lo vamos a ver, ahorita no. 2 de los cuales yo les estoy hablando de donde proviene su doctrina, y eso es lo que queremos analizar. ¿Viene del cristianismo? ¿Surgió de conceptos de que la misma escritura lo señala, o adaptaron la escritura a lo que ellos pensaban? Eso es lo que tenemos que ver, porque hay muchas cosas que lo adaptan. La Biblia no lo dice, pero ellos lo adaptan. Muy bien, San Agustín, año 354 al 430. Nació el 13 de noviembre del 354 en Tagaste, una antigua ciudad en el norte de África, sobre la que se asienta la actual localidad argelina de Souk Ahras. No sé dónde queda eso, pero por allá en el Medio Oriente, ¿no? Fue un escritor, teólogo, filósofo cristiano. Después de su conversión fue obispo de Hipona, al norte de África, desde donde dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas, el pelagianismo. Edificó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, haciendo Confesiones y La ciudad de Dios sus obras más destacadas. Confesiones y La ciudad de Dios son las obras más destacadas donde él escribió acerca de lo que él pensaba. ¿Okay? Sin embargo, este hombre, antes de ser cristiano, antes de ser creyente en Jesucristo, practicó ciertas doctrinas sobre algunas religiones paganas. ¿Okay? Él fue y perteneció a unos que se llaman los maniqueos, que surge de un hombre llamado Maní, y es lo que yo quiero enseñarle, qué es lo que creía Maní, y de dónde provenía Maní, si era cristiano o no era cristiano. No era ni cristiano, era pagano, y utilizaba la Biblia también ese hombre, de tal manera que tenía su fundamento ese hombre para decir lo que decía, pero nunca fue creyente, nunca fue hijo de Dios. ¿Ok? Entonces este hombre, movido por el deseo de conocer la verdad, Agustín ingresa en la iglesia maniquea en Cartago y permanece en ella en la condición de auditor del 374 al 383. Duró 9 años en una iglesia maniquea. ¿Y qué creen? No era cristiana, era pagana, agnóstica. ¿Ok? Y al parecer decepcionado por su encuentro con el obispo maniqueo Fausto, que no acierta en responder algunas de las objeciones y dudas, Agustín abandona la secta. Él abandonó el manicaísmo cuando él perteneció 9 años y luego se opuso al manicaísmo, y obviamente que hizo algunas confesiones, algunas palabras, y defendió él el cristianismo contra el manicaísmo. ¿Ok? Eso es lo que hizo este hombre. No obstante, después de su deserción, continúa manteniendo relaciones estrechas con los maniqueos en Roma, los cuales proporcionan apoyo para la obtención de una cátedra de retórica en Milán. Sin embargo, luego de bautizarse, Agustín se dedica a escribir obras anti o en contra de los maniqueos. Imagínense, perteneció a los maniqueos y luego escribió en contra de ellos. Pero siempre anduvo con ellos, siempre duró 9 años con ellos. Imagínense todo lo que puede aprender alguien en 9 años. Muchísimas cosas. Agustín se familiariza con lo que él concibe como platonismo por diversas vías. Ahora, del maniqueísmo conoció ahora el mismo llamado neoplatonismo, que básicamente era un hombre llamado Plotino, que basado en las ideas de Platón, este hombre dictó ciertas cosas y se le denominó ese movimiento como neoplatonismo. Dejó el maniqueísmo, se fue al neoplatonismo, y luego dice que él conoció el evangelio de Cristo a través de los neoplatónicos. Ni siquiera se convirtió porque alguien le predicó el evangelio. Este hombre se convirtió a Cristo por los neoplatónicos, que eran también paganos, gnósticos, y que utilizaban todas las ideas de Platón acerca del alma, del cuerpo, de un dualismo donde ellos decían que el cuerpo y la materia era mala y el alma era bueno. El alma es buena, el cuerpo, la materia y todo lo material es malo. ¿Okay? Entonces, esas ideas y acerca de la concepción del mal. Uno de los grandes problemas que tuvo Agustín era acerca del origen del mal. No sé si usted se ha preguntado también algunas veces eso, ¿no? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Nunca pensaba eso usted? El mal, bueno, pudiera usted decir, bueno, entonces fue Satanás el primer malo porque pecó. Luzbel pecó
se convirtió en Satanás. Y luego, esos son los pensamientos de San Agustín, pues. Entonces, ¿quién originó el mal? ¿De dónde se originó el mal? Bueno, pues de Satanás. Pero ¿quién creó a Satanás? Si Dios lo creó, entonces Dios es el autor del mal, ¿no? O sea, ese tipo de pensamientos son los que lo angustiaban a San Agustín. Se fue al neoplatonismo y al parecer le dio una razón al respecto, de tal manera que el maniqueísmo pues no le dio una solución al respecto, el problema de cómo vino el mal, bueno, entonces, y luego entró el pecado entró al hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán, ¿ok? Por el ser humano entró al mundo. Entonces, si el pecado entró al mundo por un hombre, él dice, entonces, ¿quién creó al hombre? Entonces, si Dios creó al hombre, entonces Dios, como que ellos creen que Dios había determinado todo antes, dice, bueno, Dios determinó el destino para que Adán pecara, entonces Dios es el autor del mal. Y en ese tipo de concepciones estaba este hombre. Ese era el problema de San Agustín. De tal manera que se convirtió a Cristo, se trajo todas las ideas del paganismo, ¿y qué cree? ¿Qué cree que hizo? Pues ahora combinó el paganismo con el cristianismo y le puso citas bíblicas. De tal manera que lo que es Romanos 8, 29, por ejemplo, donde dice, a los que Dios predestinó también llamó, y a los que llamó a esos también, no sé qué, se santificó. Todo ese tipo de doctrina, Romanos 8, 29, 8, 30, la otra viene, creo que, no sé si es Efesios capítulo 2, todo ese tipo de doctrinas. Porque a los que antes conoció, Romanos 8, 29, por favor, ahí lo tenemos en pantalla. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de ¿quién? Fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes predestinó, o sea, un destino previo, Dios dictó según San Agustín ese destino previo. Entonces dice, bueno, entonces Dios decidió salvar solamente a los que Él decidió o eligió soberanamente. Por eso predeterminismo o determinismo, que creía el maniqueísmo y los estoicos, que era otra doctrina donde también perteneció otro paganismo, religión pagana donde perteneció San Agustín. De ahí tomó también ideales de lo mismo. El ser humano no tiene libre albedrío y Dios determinó los destinos de los seres humanos desde antes de la fundación del mundo. Decidió a quienes salva y a quienes no salva. Aunque ellos no hablaban directamente de Dios, sino uno hablaba del uno. Por ejemplo, los que neoplatonistas, Plotino, el que inició con el neoplatonismo, él creía acerca de esa predestinación o esos destinos eternos, Dios determinando todo, pero no necesariamente mencionaban a Dios, mencionaba a él, por ejemplo, lo llamaba el uno, así lo llamaba este hombre llamado Plotino. Pero vamos a seguir viendo más. El estoicismo hablaba, y obviamente lo practicó San Agustín, el libre albedrío no libre. ¿Qué significa libre albedrío no libre? O eres libre o no eres libre, ¿no? Para elegir. Dice, el estoicismo es una filosofía que concibe el libre albedrío como parte de la creencia en que las personas pueden elegir y tomar sus propias decisiones, pero basados en lo que Dios ya determinó. Ellos le llamaban el logos, no le llamaban Dios, le llamaban lo que el logos determinó. En otras palabras, el ser humano era como una marioneta y el ser humano decidía porque Dios decidió primero por ellos. No sé si me estoy dando a entender, ¿ok? Pero vamos a ver más a detalle esto porque es importante que usted lo entienda. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de decir Dios envía a unos al cielo y otros al infierno? ¿Cuál es el origen de decir que el hombre está totalmente depravado y que no puede tomar decisiones para hacer el bien o buscar a Dios? Vienen de este tipo de doctrinas, ¿ok? Es mucho antes de San Agustín, siglo III. Les voy a hablar un poquito del maniqueísmo. Maniqueísmo, en el siglo pasado se encontraron documentos donde estaba contemplado un hombre llamado Maní. Fíjese de dónde tomó las ideas San Agustín, de un hombre llamado Maní. Creía e infundió esa idea a sus seguidores, fue la primera influencia de San Agustín, y San Agustín fue la primera influencia de Calvino. Ve cómo se va retransmitiendo.
De Maní tomó las ideas San Agustín, siglo IV. Y del siglo IV tomó las ideas Calvino, siglo XVI, para que vea cómo se va retransmitiendo la misma idea. Nació en el 216 este hombre llamado Maní, después de Cristo, siglo III, y murió en el 276. Al parecer su padre era un hombre, era persa era persa, tenía tendencias gnósticas y ascéticas. Ascéticas es todo lo que es prohibitivo respecto a no coma ciertos alimentos y algunas otras cosas más. El ascetismo era literalmente cuidarse, la cuestión del cuerpo, cuidarse otras cosas más, o prohibiciones respecto a eso, pues. Y fue en el seno de esa comunidad, a los 12 años recibió una revelación Maní de no apartarse de la secta donde había nacido, y a los 24 años recibió otra revelación donde se convirtió en el profeta y apóstol de la nueva religión de la luz, siglo III. Fue influenciado por el cristianismo y el gnosticismo, y no nada más por el cristianismo. Fíjese todas las ideas que tiene este hombre Maní: cristianismo, gnosticismo y zoroastrismo, o sea, 3 tipos de religiones unidas, y creo que hasta el judaísmo también. Judaísmo, cristianismo, gnosticismo y zoroastrismo. Zoroastrismo es una religión oriental, pagana totalmente, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo este hombre? Se dedicó a viajar, poner por escrito y predicar sus creencias. Maní ideó una religión, o su religión, el maniqueísmo, para que fuera una religión sincretista. ¿Qué significa? Que podía juntar las ideologías de todo mundo. Como en el siglo IV, no sé si escuchó la historia de ese hombre, ese rey llamado Constantino. ¿Alguien ha escuchado de Constantino? Él hizo igual un sincretismo, juntó todo y lo unió al cristianismo para decir: el cristianismo debe ser así, pensar como pensar como pensar como pero tener la misma esencia que es Cristo. Es decir, a Cristo júntalo con todo lo que tú creas, algo así, ¿no? Entonces este hombre llamado Maní, él fusionaba y combinaba para toda persona en todo el mundo, combinó el judaísmo con el budismo y luego agregó el cristianismo, Dios mío, y el gnosticismo. Hasta el budismo practicó este hombre. Y en él se basó muchas ideas San Agustín para tomarlas e inmiscuirlas y adentrarlas en el cristianismo, meterlas en el cristianismo. Hasta el budismo practicó este hombre, pero que sincretizó, juntó cristianismo, budismo, judaísmo, gnosticismo y no sé qué más. Juntó todo. O sea, es decir, tenía muchísimas ideas. Él predicaba en Persia y en Mesopotamia, es decir, Irak e Irán, y fue hecho prisionero y encadenado de tal manera que sucumbió al cumplirse el mes de estar en la cárcel y se vio perseguido por el clero zoroastriano. ¿Qué cree el maniqueísmo? El maniqueísmo creía la única finalidad, dice, en torno a la salvación del hombre y del universo entero. El maniqueísmo sostiene que existe un tipo de conocimiento por el cual el hombre puede salvarse. Ese conocimiento es en realidad reconocimiento, recuerdo, toma de conciencia de sí mismo. Eso creía él. El maniqueísmo sostiene que existe un tipo de conocimiento por el cual el hombre puede salvarse. Él utilizaba textos bíblicos para respaldar su creencia. Imagínense, textos bíblicos en el paganismo. Yo conocí una brujita que utilizaba la imagen de Cristo. Ahí con eso les digo todo. En otras palabras, acudía a brujos antes de conocer a Cristo. ¿Y qué cree que tenía esa brujita? La imagen de Cristo. ¿Y qué cree que piensa la gente? Pues ahí está Cristo. ¿Nunca fue con brujo usted? Yo fui a que me pasaban las ramas y los huevos por encima. Y ya los huevitos, ya que me los pasaba por encima, los huevitos salían negros. Ah, tiene razón, tengo algún mal. Y nada, que decían que le inyectaba algo, ¿no? Creo que le inyectaba algo. No sé cómo le decía para inyectar a los huevos, pero bueno. Ok, bueno, pues saludamos a todos los que están ahí conectados. No sé quién me estará conectado. Ahí comente para ver si usted... comente para ver quién está conectado por ahí. Ok, entonces, fíjese los textos bíblicos que agarraba este hombre llamado Maní. Agarrar el Salmo 52.
agarraba Romanos 8:29, el que acabamos de leer, agarraba Efesios 2:5, agarraba Romanos 9, el clásico que agarran los calvinistas para defender su doctrina. Dios decidió tener misericordia de unos y de otros no. Dios a unos los hizo vaso de honra y a otros los hizo vaso de deshonra. Romanos capítulo 9, el clásico Romanos 9. Y Efesios capítulo 2 para decir que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados y que un hombre muerto no puede responder al evangelio. Es decir, si alguien está muerto 3 metros bajo tierra, usted va y le predica el evangelio, pues no lo va a oír. Esos son los ejemplos que toma el calvinismo. ¿Ok? La doctrina de la predestinación de San Agustín y el calvinismo viene del maniqueísmo. Maní creía, fíjese lo que creía Maní respecto a la doctrina de la predestinación. Él usaba Romanos capítulo 8, versículo 29. Este hombre Maní, pagano, no le estoy hablando de un cristiano, estoy hablando de un pagano. Utilizaba Maní. Dios había predeterminado, fíjese lo que dice Maní. Dios había predeterminado y elegido a las personas antes de que nacieran. Estos son los escogidos o los condenados. Independientemente de la elección humana, esta es la predeterminación divina unilateral de los destinos eternos de los individuos. Esto lo creía Maní. ¿De dónde lo tomó? Pues de la Biblia. Pero él decía, Dios determinó en su soberana voluntad, Dios determinó a quién salvar y a quién condenar. Es decir, creó humanos para salvarlos y creó humanos para condenarlos. Imagínense, de repente como que no coinciden, ¿no? Ni siquiera con el simple análisis mental, con la lógica, pues. Enseña la filosofía que el primer humano usó su libre albedrío para abandonar su posición en el reino de la luz y bajó a la materia y a la oscuridad y le fue imposible escapar para elegir lo bueno. Según el maniqueísmo, el hombre bajó a la oscuridad. El maniqueísmo, así como el gnosticismo o el neoplatonismo, requiere que el ser divino unilateralmente despierte un alma muerta. Solo entonces puede responder para servirle. ¿Qué significa que Dios el ser divino, porque así lo llamaban ser divino, para ellos no era Dios. El ser divino unilateralmente despierta un alma muerta. Solo entonces esa alma puede responder. Eso fue Maní, neoplatonismo y aparte, no sé si es estoicismo, esas religiones paganas. Ahora, ¿qué cree el calvinismo y que proviene del maniqueísmo? ¿Qué es lo que cree el calvinismo? Que primero creyó San Agustín y luego creyó ahora Juan Calvino. Y creen en la actualidad los hermanos en Cristo reformados, algunos. Que Dios primero, que el ser humano como no está depravado y no tiene libre albedrío para decidir por Dios, que primero Dios tiene que regenerarlo, es decir, darle la vida eterna y para que el hombre después pueda tener oportunidad de tomar una decisión por Dios e implantarle la fe. Es decir, primero Dios lo hace salvo y después el hombre comienza a creer. Cuando la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, el ser humano tiene que creer primero para luego ser regenerado, ponerle los genes divinos, pues, nacer de nuevo. Pero estos hombres, o el calvinismo cree que primero Dios los salva y después empiezan a creer. Después viene la fe. Primero los salva y después les pone la fe, les deposita la fe. ¿Y qué cree? Eso lo creía Maní. Maniqueísmo, gnosticismo y neoplatonismo decían que el ser divino unilateralmente tiene que despertar esa alma muerta. ¿Cómo? Pues porque así lo decide en su soberanía, en su autoridad. Ese ser divino primero lo despierta para que el ser humano comience entonces a responder a ese mensaje divino. Por eso regularmente no ve usted calvinistas en campañas de evangelismo, porque ellos no saben quién se va a salvar y quién no se va a salvar. El maniqueísmo creía también que se había perdido el libre albedrío después de la caída de la humanidad. Maniqueísmo enfatizaba la gracia de Cristo en la salvación.
¿Suena bonito eso? Sí, porque todos estos hermanos hablan de la gracia divina. ¿Y qué cree? El maniqueísmo creía en la gracia divina. El maniqueísmo enfatiza la gracia de Cristo en la salvación. Una oración maniquea le pide 11 veces: ven con gracia, ven con gracia, ven con gracia. Eso practicaba el maniqueísmo. Estos hombres veían también el ascetismo, es que también veían las relaciones sexuales mal, el tener un niño, el dar a luz a un hijo era malo. Esas cuestiones para ellos también eran malas. Y muchas cosas más, ¿no?, que practicaban en cuestión del ascetismo. El estoicismo surgió en Atenas a principios del siglo III antes de Cristo, como una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio. Zenón de Sitio, el nombre proviene de la esto, galería cubierta, eso significa donde Zenón impartía sus lecciones. El estoicismo viene de un hombre llamado Zenón de Sitio. El estoicismo tuvo una profunda influencia en la civilización greco-romana y en consecuencia en el pensamiento occidental. El estoicismo creía en ese libre albedrío no libre, lo mismo que creía el maniqueísmo. Por ejemplo, ellos decían que ellos creían esto, mire, que el libre albedrío, como parte de la creencia en las personas, pueden elegir y tomar propias decisiones, pero basado solamente en lo que Dios ya decidió. En otras palabras, Dios decide quién tiene libre albedrío para creer y quién no tiene libre albedrío para creer. ¿Qué le suena eso? Bueno, que el calvinismo cree que solamente Él decide a quién salvar y a quién no salvar. Y solamente los que ya Dios tiene predestinados para ser salvos son los únicos que van a tomar la decisión de creer en Él. Estoicismo mencionaba, en lugar de Dios, mencionaba el logos. El logos determinó hasta el más diminuto detalle, de tal forma que si dos gallos están peleando, los músculos de estos Dios los controla. Sabía que una parte del calvinismo, o por lo menos el neocalvinismo, y otras cuestiones que surgieron ahí con un hombre llamado Teodoro Beza, que fue un discípulo de Juan Calvino, sistematizó otras cosas diferentes, se fue un poco más al extremo que Juan Calvino. Dijo que Dios podía hasta controlar cualquier cosa que pudiera suceder aquí en la tierra. De tal manera que si, por ejemplo, alguien tomaba la decisión por irse por una calle y no irse por otra calle, es porque Dios lo determinó para que se fuera por cierta calle y no se fuera por la otra. De tal forma que se van al extremo, es decir, que si el neocalvinismo que viene de Teodoro Beza, ellos dicen que si dos gallitos de pelea están peleando es porque Dios está controlando los músculos de ellos para que se estén golpeando y matándose unos a otros. Imagínense, que si una chispa, los neocalvinistas, unos creen que son más agresivos o más extremos, no todos creen lo mismo, no todos los calvinistas, ¿no?, sino algunos que vienen por acá de la ideología de Teodoro Beza, que fueron un poquito más extremos. Ellos creen que si le sale una burbuja en la Coca-Cola es porque Dios ya lo había determinado. Imagínense, tomándose una Coca-Cola, Dios ya lo había determinado, que ese gas que sale de la Coca-Cola, no sé, estoy mencionando publicidad aquí, le estoy dando publicidad de cementado refresco. ¿Ok? Y eso viene de donde cree, del estoicismo, religión pagana. Luego, lo mismo, había determinado y elegido personas antes que nacieran, a los escogidos o los condenados, independientemente si el hombre creía o no creía. Dios eligió salvarlos. Y luego dice que en esa predeterminación divina unilateral de los destinos eternos, creían que la actitud del sabio ante el determinismo, es decir, ante la decisión soberana de Dios, es aceptar el destino predeterminado por el logos. En otras palabras, si a ti te tocó morir por una enfermedad incurable que tienes ahorita, pues tienes que aceptarlo, porque ya lo determinó así Dios, pero ellos le llamaban el logos. ¿De dónde cree que vienen esas ideas? Acepta la voluntad del Señor, se llevó a tu hijo, acéptalo, Dios ya se lo llevó. ¿Has escuchado esas frases?
Y luego la persona doliente que tiene a su familiar muerto en la caja, diciendo, ¿por qué Dios te lo llevaste? Y el otro religioso calvinista diciendo, hey, acepta el destino, Dios ya se lo llevó, está en un mejor lugar, acepta la voluntad de Dios. Viene del estoicismo, religión pagana. Por eso le digo, todas las ideas de lo que usted ha aprendido, ¿de dónde se lo enseñó su pastor? Se lo enseñó otro pastor, se lo enseñó otro pastor, se lo enseñó otro líder que a lo mejor tenía tintes de pensamientos calvinistas, y de ahí vienen esas ideas, y todo viene del paganismo. Ahora, ¿qué cree? Viene del paganismo, y San Agustín dice, pues hay que ponerle citas bíblicas a lo que yo creo, de los estoicos, una parte del gnosticismo, del maniqueísmo y del neoplatonismo. Ahora hay que ponerle citas bíblicas para que coincida. Neoplatonismo, un hombre en el 230 al 270 llamado Plotino, es considerado el fundador del neoplatonismo. Fue un filósofo griego nacido en Egipto. Imagínense, ni siquiera tiene que ver nada con el cristianismo. Era un filósofo griego que tomó ideas de Platón sobre que el alma, inclusive hablaba de un alma superior y un alma inferior, y que el alma superior era el que venía a invadir el alma inferior, y que el cuerpo o la materia era mala. Todo eso creía el neoplatonismo. El neoplatonismo consideraba que todo lo que existe proviene de una unidad suprema conocida como el uno. Los maniqueos o los estoicos le llamaban el logos, y los los neoplatónicos le llamaban el uno, como si se refiere a un ser superior, pues, divino. El uno es el principio fundamental, y de él emana el logos, que es la fuente de las ideas y las cosas. Del logos emana el alma, que es origen de la materia y el movimiento. El neoplatonismo es una corriente filosófica que considera que el ser humano puede conocer su unidad con Dios a través de su intelecto. Es decir, ¿cómo puedes conocer a Dios? Entre más conocimiento, por eso viene esas partes vienen del gnosticismo. Entre más conocimiento, un alma más elevada, más te acercas a Dios. ¿Ok? Imagínense todo este tipo de ideologías. Todo este tipo de ideologías, un hombre con pensamientos totalmente paganos. Y resulta que el neoplatonismo, o sea, Plotino, las ideas de Plotino fueron las que convencieron a San Agustín de convertirse al cristianismo. Más maniqueísmo, más gnosticismo, más las ideas que traía el maní de allá, que eran budismo, y combinaba lo que viene siendo judaísmo, cristianismo y no sé qué más. Todas esas ideas juntas de maní, ahora depositadas en San Agustín, más el estoicismo, más el neoplatonismo, imagínense, luego llega Cristo, y ahora sí hay que adaptar la Biblia a lo que yo creo. ¿Se da cuenta? Vea la enseñanza del pastor Tommy Moya que pasaron. Por eso le digo, el neoplatonismo creía que el mal no es una deficiencia cualquiera, sino es la privación del bien. O sea, en otras palabras, el mal es la ausencia del bien, es lo que creía el neoplatonismo. La materia es mala porque es ausencia o privación de todo bien, por eso es malo. Es decir, este cuerpo es malo, eso creen. El cuerpo es malo, y significa que si el cuerpo es malo está contrario al alma, porque el alma puede ser contaminada, o hay una alma superior todavía que es mayor que el alma normal que tiene el ser humano. Spinoza, un hombre judío por ahí del siglo XVI, creía. Este hombre negó la existencia del libre albedrío y también creyó en un determinismo, ya hablando del siglo XVI. Hubo gente que se opuso a San Agustín a causa de esas ideas maniqueas, neoplatónicas, estoicas, inmiscuidas ahora inclusive este hombre, San Agustín, como se salió de los maniqueos y se fue al neoplatonismo, ahora atacó a los maniqueos, algunas ideas de los maniqueos. Pero ¿qué cree? No todo el que sale de un lugar rechaza todo lo que aprendió en ese lugar, se quedan con sus ideas
y rechazan otras ideas donde nos quedan satisfechos, pero ¿qué creen? Las ideas siguen. De tal forma que hubo un hombre llamado Juliano que acusó a Agustín en su tiempo de ser un maniqueo. Hubo gente, no todos aceptaron las ideas de San Agustín, ¿sabía? No todos las aceptaron, de tal manera que surgió un hombre llamado, un monje, creo que era británico, inglés, llamado Pelagio, que se opuso a las ideas, o hablaba contrario a lo que viene siendo San Agustín en su tiempo, siglo IV. Pero San Agustín lo acusó de ciertas cosas, contradiciendo lo que decía este hombre llamado Pelagio, y San Agustín lo acusó de ciertas cosas que muchos dicen que no fue cierto lo que dijo San Agustín, obviamente diciendo que Pelagio decía que el ser humano, decía que con su libre albedrío el ser humano se salvaba. Los que creemos en el libre albedrío, ¿sabía que nunca pensamos que nosotros nos salvamos? Sino que Dios es el proveedor de la salvación a través de Cristo Jesús. Pero ¿qué cree? Tampoco creemos que estamos totalmente muertos para no recibir la gracia de Dios. O sea que el ser humano puede recibir la gracia de Dios cuando se le predica el Evangelio, pero también tiene el libre albedrío para rechazar la gracia de Dios cuando se le predica acerca de Cristo. Entonces, paganismo metido con San Agustín, y San Agustín el cristianismo, y sistematizó el paganismo, lo adaptó al cristianismo, y se vino a Calvino, y luego se vino a Teodoro Beza, y luego se vino a otros predicadores, etcétera, pero eso ya lo vamos a hablar el domingo. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Saludamos a todos los que están ahí conectados, a Raquel Olivares, todos los que están por ahí conectados. Les enviamos un abrazo. Créalo, mi hermano, que muchas veces tenemos que analizar. Es importante analizar de dónde vienen ciertos pensamientos. San Agustín fue el primero que dijo que ni una hoja cae del árbol sin que Dios lo permita. ¿Sabía? San Agustín fue el primero que habló. Ni una hoja cae del árbol sin que el Padre lo permita. Y ahí tienes a la gente haciendo una doctrina que Dios determina hasta el más mínimo detalle, que si se cae una hoja de un árbol es porque Dios lo determinó. Ese fue San Agustín. Y luego lo tomaron, obviamente que ese tipo de textos, creo que unas partes vienen en el Corán y otra parte viene, de esa parte que ni una hoja cae sin que el árbol lo permita, creo que hasta el mentado, el autor del Quijote de la Mancha lo mencionó por ahí, pero viene de San Agustín, siglo IV. Son ideas de ellos, son ideas y pensamientos que ellos tenían. Vamos a dar gracias, Señor, te damos gracias en esta tarde, noche, Señor, por tu fidelidad y tu amor. Gracias. Gracias porque eres fiel, gracias por enseñarnos, gracias por ministrarnos, gracias por proveernos este conocimiento, Señor, acerca de ciertas doctrinas, ideas, pensamientos, sabiendo que tú has sido el Padre bueno que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y que nos ha dado en Cristo Jesús esa vida eterna, y que pensaste en nosotros desde antes de la fundación del mundo como parte de todos los habitantes de este planeta que tú creaste para salvarnos, rescatarnos de las tinieblas y proveernos tu maravillosa vida. Te damos gracias, Señor, y la oportunidad de aprender acerca de ciertos conceptos, ideas o pensamientos filosóficos, Señor, que definitivamente no han ayudado a la humanidad, no han ayudado a tu iglesia, no han ayudado a tus hijos para que avancen en tu reino y puedan ser realmente personas que evidencien y manifiesten la vida del Cristo eterno que les habita, y vivan muchos años para expresar al Cristo eterno que les habita, y sean usados por Cristo para que se manifieste a través de ellos como parte de esa iglesia gloriosa y poderosa. Te damos gracias, Señor, porque tú nunca determinaste quién se iba a condenar y quién se iba a salvar. Tú solamente determinaste, hiciste un propósito eterno en Cristo Jesús de amar a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en esa convicción, en eso estamos conviccionados, maravilloso Padre, que tú has sido bueno por siempre,
y que los destinos eternos, si bien es cierto, creemos en una predestinación bíblica y escritural, donde en esa predestinación tú destinaste a todos los seres humanos para que vinieran al conocimiento de la verdad y para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, para que esta humanidad pueda venir a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es nuestra convicción, Padre bueno y maravilloso, que tú has sido fiel y que eres un Dios que nunca falla. Eres un Dios que siempre ya cumplió toda promesa en Cristo Jesús, y ahora toda promesa es una realidad consumada en la cruz del Calvario, por unirnos a ti, precioso Cristo. Gracias, porque no podíamos salvarnos por nuestras fuerzas, sino fue tu obra perfecta en la cruz la que nos rescató, Señor. Fue tu resurrección la que nos dio vida, Señor, y fuiste tú cuando veniste a habitar en nosotros el que nos proviste la vida eterna aquí en la tierra, Señor. Agradecidos por tu amor, por tu verdad y tu fidelidad. En Cristo Jesús, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, maravilloso Padre bueno, Padre de gloria, Padre amoroso, te adoramos con todo nuestro corazón y nuestra vida. Muy bien, pues quedamos despedidos de lo de internet. Bendiciones a cada uno de ustedes, les enviamos un abrazo. A todos los que nos vieron allá, a la pastora Luz Marina de Colombia, a Rosalba Morales, Pastor Federico y todos los que estuvieron ahí conectados y que a lo mejor no vi sus comentarios o no los vi, pues les envío un abrazo. Les amamos en Cristo Jesús. Si usted es calvinista, y si usted no es calvinista, lo puede compartir con un calvinista esa enseñanza. Y si usted cree, si fue de edificación para sus vidas, lo puede compartir. Pero también, ¿qué cree? También la idea principal y esencial es que no caiga en ese tipo de doctrinas. Muy bien, pues les enviamos un abrazo a los que están por internet y nos despedimos. Próximo domingo, 12 transmisiones a las 11:50, 12 del mediodía. Nuevamente hora de Jalisco, estaremos hablando del mismo tema, calvinismo versus la Biblia.